¿no? Entonces, toda esta parte como parte introductoria de epidemiología con respecto a lo que es la tuberculosis MDR y XDR, ¿sí? Y acá vemos un cuadro, ¿no? Donde entre los principales países afectados por la combinación de tuberculosis, tuberculosis resistente y la asociación tuberculosis-VIH, bueno, el Perú se encuentra dentro de ellos, ¿no? Sobre todo en relación a tuberculosis X, MDR. Y la combinación, bueno, iban a encontrar sobre todo países de África que están azotados por digamos, la combinación de tuberculosis resistente, tuberculosis en sí, tuberculosis y la asociación tuberculosis-VIH. Con respecto al Perú, cabe recordar que dentro de lo que considerando que tenemos un poco más de 32 millones de habitantes para el 2018, se presentan anualmente aproximadamente un poco más de 32.000 casos de tuberculosis. De ellos, más de 1.600 casos son de tuberculosis MDR y teníamos a esa fecha unos 98 casos de tuberculosis XDR. Y bueno, el 81% de los casos de tuberculosis multidrogo resistente y el 88% de los casos de tuberculosis XDR o extensamente resistente están notificados en Límica ya. Ya la mayoría están dentro de la gran ciudad. Y como ustedes pueden ver dentro de la evolución de la tuberculosis durante estos últimos años, ¿no? A partir del 90 hasta la fecha, si bien es cierto, las tuberculosis sensibles van en una tendencia a la baja, ¿no? Hay un incremento marcado de la tuberculosis MDR con mayor cantidad de casos y la aparición ya de diagnóstico de tuberculosis XDR cada vez en más cuantía. Entendiendo ya que nosotros sabemos o han tenido la pauta de lo que es tuberculosis, sabemos que lo ideal es tener un diagnóstico rápido para un manejo adecuado. Y este manejo adecuado consiste en determinar o de identificar si la tuberculosis que tiene el paciente, la cepa que es portador el paciente, es una tuberculosis o MDR o XDR. Y esto se hace a través de pruebas rápidas o o pruebas convencionales y pruebas y cultivos y pruebas de sensibilidad rápidas o convencionales que les vamos a detallar. ¿Esto para qué? Para que a través de estas pruebas rápidas nosotros podamos identificar si el paciente va a recibir un esquema sensible, o sea, un esquema que es solamente para pacientes que son sensibles, como su mismo nombre dice, a los dos principales medicamentos, isoniazida y rifampicina. Estas pruebas rápidas nos van a identificar sobre todo la resistencia a los principales medicamentos, a isoniazida o a rifampicina, por el caso. Y si es a los dos, nos va a decir que es una tuberculosis MDR, ¿no? Y por eso podemos definir el esquema de tratamiento más adecuado para estos pacientes. Pero cuando ya nosotros tengamos una prueba de sensibilidad más amplia que nos va a dar la resistencia no solamente a estas dos principales drogas, sino al resto de los medicamentos, podemos determinar si esta tuberculosis no es MDR, o es un poliresistente tal vez, o es extremadamente resistente, o es un MDR con resistencia ampliada a quinolonas o a inyectables que se denomina tuberculosis pre-XDR. Recordemos que hay diferentes métodos diagnósticos, ¿no? Y la vaciloscopía es el principal de ellos, ¿no? Y ustedes entenderán que muchos de los países, sobre todo los del tercer mundo, ¿no? Seguimos dependiendo de la vaciloscopía para el diagnóstico de la tuberculosis. Tiene muchas ventajas. Es una técnica muy sencilla, es de bajo costo, es rápida desde su ejecución hasta el informe, incluso puede estar el diagnóstico en una hora, y una especificidad cercana al 100%. Hay una buena capacidad para detectar casos contagiosos, sobre todo las lesiones cavitarias, por ejemplo, pero también tiene sus desventajas. Tiene una baja sensibilidad cuando las lesiones son muy pequeñas. Cuando la concentración de bacilos es baja, no la va a detectar. Si nosotros tenemos una vaciloscopía en esputo negativa, pero toda la clínica y una imagen radiológica sugerente, la demostración de que que obtengamos una vaciloscopía negativa no va a descartar totalmente el diagnóstico. Y la vaciloscopía simple no va a detectar si el bacilo es o no resistente. También tenemos los cultivos. Los cultivos tradicionales se van a desarrollar en medios sólidos. Son
sencillos, son de bajo costo, permiten el conteo de colonias, pero también tiene sus desventajas, ¿no? Cuyo crecimiento es lento. Ustedes entenderán que los cultivos convencionales se reportan al mes, a los 45 días o hasta los 2 meses. Y a veces eso, obtener un cultivo convencional en un paciente con tanto tiempo en la demora del resultado es un gran inconveniente. Entonces, a raíz de eso se está buscando nuevas técnicas microbiológicas más rápidas y sensibles. Y entre ellas lo que tenemos son estudios que nos va a decir también la sensibilidad de la cepa, si esta cepa es o no resistente a los antituberculosos. Entonces tenemos, por ejemplo, en lo que son medios sólidos, lo que más usamos acá es el método de proporciones. En medios líquidos, el sistema BACTE. En técnicas fenotípicas, por observación directa, tenemos el MODS. Y como técnicas genéticas, utilizamos ahora, como en el Perú, el Genotype y el PCR en tiempo real, que se conoce como el GeneXpert. Las que están en rojo son las pruebas que utilizamos nosotros acá en el Perú, en nuestro medio, y que son por lo menos, y las más usadas entre estas, para pruebas rápidas, cuando vayamos y estemos hablando de pruebas rápidas, van a ser el Genotype y el GeneXpert. Y para los cultivos, el sistema BACTEC y el de proporciones. Anteriormente, hasta el 2013, lamentablemente no se pedía a todos los pacientes una prueba de sensibilidad. Es decir, teníamos el diagnóstico de tuberculosis, salía una baciloscopía positiva y solamente si es que nosotros sospechábamos que podía ser resistente el paciente, o sea, si es que tenía antecedente de tratamiento, o si había antecedentes de tratamiento irregular, antecedente de fracaso al tratamiento, antecedente de coinfección VIH o contacto con un paciente drogoresistente, en ese momento pedimos. Pero entenderán que eso hacía que se escapara mucho de los casos de tuberculosis resistente. Y entonces empezaron a incrementarse los datos en la comunidad porque no se detectaban esos casos de transmisión comunitaria. Entonces, a partir de 2013, la norma técnica nos dice que toda persona con tuberculosis pulmonar debe ser evaluada por pruebas rápidas para detectar la resistencia a isoniazid y rifampicina antes de iniciar el tratamiento. Ojo, eso no significa que tenemos que esperar el resultado para iniciar el tratamiento, no. Significa que cuando llega un paciente a tu centro de salud, por ejemplo, o al hospital, se le tiene que pedir la prueba rápida. La prueba rápida va a durar, tenemos el resultado en un centro hospitalario aproximadamente entre 24 a 72 horas. Pero de repente no podemos esperar esos 3 días. Podemos empezar el tratamiento que nosotros creamos adecuado y cuando venga la prueba rápida, ya nosotros lo modificamos. En sí lo que significa esto es que todo paciente antes de empezar tratamiento tenemos que obtener una muestra para llevarla a prueba rápida. No nos condiciona que tengamos el resultado. ¿Okay? ¿Cuáles son los principales factores de riesgo para tuberculosis resistente? En quienes tenemos que estar mucho más pendientes de ese resultado. En los pacientes que tienen fracaso un esquema de tratamiento de primera línea. Paciente que está, por ejemplo, con el tratamiento de tuberculosis y estamos viendo que evoluciona mal clínica y radiológicamente, entonces, no, este paciente debería hacerse una prueba rápida. Los pacientes que tienen un contacto confirmado de tuberculosis resistente, que viven en la misma casa con un paciente que tiene tuberculosis resistente, es un paciente que debe hacerse una prueba rápida. Cuando el paciente ha recibido un tratamiento anteriormente, un esquema sensible y recae en menos de 6 meses, vuelven a detectarle tuberculosis en menos de 6 meses del alta. Una recaída luego de haber recibido el alta de los tratamientos de segunda línea. Cuando en personas privadas de libertad o residentes de albergues, comunidades terapéuticas, en pacientes donde hay hacinamiento, ¿no? Es también riesgo de tuberculosis resistente. Cuando el paciente ha recibido anteriormente tratamientos por lo menos en 2 episodios previos, pacientes que tienen antecedente de irregularidad del tratamiento, como abandonos o terapias que no han sido supervisadas, el contacto con una persona que falleció con tuberculosis, porque si bien es cierto hay una gran incidencia, prevalencia de tuberculosis, es raro que en la actualidad alguien fallezca de tuberculosis.
Si alguien fallece de tuberculosis es porque una persona tiene alguna comorbilidad muy grave y no ha sido controlada, o porque el paciente se ha descuidado totalmente del tratamiento, o porque el paciente tal vez ha estado recibiendo un tratamiento inadecuado. Entonces tenemos que descartar que no sea, en realidad ese paciente tal vez era más resistente o era resistente a medicamentos y estaba recibiendo un tratamiento inadecuado. Cuando el paciente tiene alguna comorbilidad previa, ¿no? VIH, diabetes, insuficiencia renal crónica, tratamiento inmunosupresor, cualquier condición que disminuya el estado de inmunidad. Y bueno, trabajadores y estudiantes de la salud, porque estamos en contacto con pacientes que pueden ser portadores de cepas resistentes. Ahora, nosotros ya sabemos que tenemos pacientes que pueden ser portadores de cepas resistentes o no, y tenemos que definirlos. La resistencia no es solamente MDR y XDR, se dan otros casos también. Por ejemplo, ¿no? Si un paciente es resistente solamente a una droga o uno de los medicamentos, se le considera como tuberculosis monoresistente. La tuberculosis monoresistente es una persona con tuberculosis pulmonar o extrapulmonar que tiene una prueba de sensibilidad que dice que es resistente solo a un medicamento. La tuberculosis poliresistente es cuando se tiene una prueba de sensibilidad que demuestra que hay resistencia a más de un medicamento, pero que no incluye la combinación isoniazid y rifampicina. Vale decir, si tenemos un paciente que es resistente a rifampicina y etambutol, es un paciente que es poliresistente. Es un paciente que es resistente a rifampicina, etambutol y estreptomicina, es poliresistente. Pero si la resistencia incluye la combinación isoniazid y rifampicina, entonces esto se llama tuberculosis multidrogoresistente, ¿no? La tuberculosis multidrogoresistente es cuando el paciente porta una cepa que es resistente a por lo menos isoniazid y rifampicina. ¿Por qué se le dice por lo menos? Porque puede ser resistente a más drogas. Si tal vez es resistente a isoniazida, rifampicina y etambutol, es MDR. Si es resistente a isoniazida, rifampicina, estreptomicina y etionamida, es MDR. ¿No? No solamente hay que limitarnos a solamente esas dos drogas, ¿no? Es por lo menos isoniazida y rifampicina. Pueden ser más medicamentos. Y la tuberculosis extensamente resistente o XDR, ¿no? Se considera la persona que tiene tuberculosis pulmonar o extrapulmonar con una prueba de sensibilidad que muestra que es resistente al núcleo anterior, isoniazida y rifampicina, pero además es resistente a una fluoroquinolona de tercera generación como es levofloxacino o moxifloxacino y un antibiótico inyectable de segunda línea, que puede ser kanamicina, amicacina y capreomicina. O sea, si el paciente es un MDR, es resistente a isoniazida y rifampicina, y además es resistente a un inyectable, cualquiera de ellos, de segunda línea, o a una fluoroquinolona, cualquiera de ellas que está aquí mencionada, se le considera un paciente con tuberculosis XDR. Hay un concepto más que es el de la tuberculosis pre-XDR, y se entiende que es pre-XDR es que no llega a ser XDR, y eso que ellos que lo consideran. El pre-XDR se considera cuando es resistente a isoniazida y rifampicina más una fluoroquinolona o, si no, a un inyectable. Vale decir, un ejemplo, si es resistente a isoniazida, rifampicina y amicacina y es sensible a levofloxacino, allá es un pre-XDR. Si es resistente a isoniazida, rifampicina y a levofloxacino, pero es sensible a los inyectables, es un pre-XDR. ¿Okay? Ahora, cuando nosotros vamos a manejar esos pacientes con resistencia a la primera línea, los medicamentos de primera línea recordarán que es isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida, y también un inyectable, la estreptomicina, que no se usa mucho, pero también se considera de primera línea. Tenemos otros medicamentos adicionales. Acá van a ver una larga lista de medicamentos que no es necesario que se los aprendan de memoria ni las dosis ni nada, pero sí hay que tener por lo menos un conocimiento de ellos, ¿no? Entre ellos tenemos el PAS, el ácido paraaminosalicílico, la amicacina, que es un inyectable de segunda línea, la amoxicilina clavulánico, la bedaquilina, la capreomicina, que es otro de los inyectables de segunda línea, la cicloserina, la clofazimina, el delamanid, que es un derivado de los imidazoles, bueno, el etambutol que lo usamos en primera línea,
La estreptomicina, que es el inyectable pero de primera línea, ojo, la estreptomicina es el inyectable pero de primera línea. Letionamida, el imipenicilestatina. La isoniazida a dosis altas también se puede usar en estos pacientes. En algunos casos ya lo van a ver. La candamicina, que es un inyectable de segunda línea. El levofloxacino, que es la fluoroquinolona. Linezolid, el meropenem, que es un carbapenem. Moxifloxacino, que es otra fluoroquinolona de tercera generación. Y la tioriacina. Algunos son de vía oral, algunos son inyectables, como van a poder ver en la última columna donde está la forma de presentación. Pero todos estos medicamentos se pueden usar para tratamiento de tuberculosis resistente. Ahora, ¿cómo es que nosotros decidimos qué tratamiento vamos a dar? Primero, nosotros tenemos en cuenta que tenemos un paciente que tiene tuberculosis pulmonar, ¿no? Que es un paciente que es un paciente nuevo, puede ser un paciente que antes ha sido tratado. Si tenemos un paciente que ha sido eh, diagnosticado de tuberculosis pulmonar y su esputo es positivo, como saben bien, tiene que ir a una prueba rápida, ¿no? La prueba rápida puede ser molecular o puede ser el MOX. Y si nos dice que esa prueba rápida nos dice que es sensible a los dos principales medicamentos, isoniazida y rifampicina, le damos un esquema sensible de 6 meses, ¿no? Excepto en algunas condiciones especiales, por ejemplo, cuando hay como infección con VIH o cuando tiene afectación del sistema nervioso central, por ejemplo. Si la prueba rápida nos dice que es resistente, por ejemplo, a isoniazida, entonces le damos un esquema que va a reemplazar la isoniazida por levofloxacina, como van a ver, como ven acá, y que bueno, lo vamos a detallar más a continuación. Si tenemos un paciente que es resistente a rifampicina, entonces necesita un tratamiento mucho más amplio, ¿no? Acuérdense que por lo menos nosotros consideramos que para reemplazar la isoniazida, en estos esquemas lo reemplazamos solamente con el levofloxacin, como van a ver. Pero si queremos reemplazar la rifampicina, allí sí tenemos que reemplazarla por lo menos por inyectable y fluoroquinolona e incluso agregar tal vez unos medicamentos adicionales. Y el tratamiento se va a extender mucho más. Si tenemos que la cepa es resistente a ambos medicamentos, a la isoniazida y rifampicina, pues empezamos una terapéutica mucho más amplia, ¿no? Que puede va a llevar incluso entre los 18 a 24 meses de tratamiento. Una vez que tenemos este tratamiento instaurado, tenemos que esperar la prueba complementaria. Todos estos tratamientos se instauran a partir de una prueba rápida. La prueba rápida que nos dice solamente que es resistente a isoniazida o rifampicina. Pero el paciente tal vez es resistente a una quinolona o resistente a más medicamentos. Entonces ya cambia la cosa, ¿no? No tenemos que variar el tratamiento de acuerdo a cómo obtengamos el resto de la prueba de sensibilidad. Entonces, una vez que tengamos el resultado de la prueba de sensibilidad convencional, ¿no? O de segunda línea, podemos ya catalogar a nuestro paciente como MDR y mantener el esquema que hemos instaurado, por ejemplo, anteriormente. O si es un pre-XDR, modificar el tratamiento, o si es un XDR también, ¿no? Y va modificando. Entonces, todo ese grupo, todos esos medicamentos que hemos visto anteriormente en la tabla, lo vamos a agrupar en varios grupos. Consideramos 4 grupos, el A, B, C y D. El grupo A, vamos a poner en el grupo A las fluoroquinolonas, como el levofloxacino y el moxifloxacino. En el grupo B a los inyectables de segunda línea. En el grupo C a la segunda línea vía oral, que allí tenemos a la letionamida, la cicloserina, la linezolida, clofazimina. Y en el grupo D va a estar subdividido en 3 grupos. El D1, donde vamos a poner a los medicamentos de primera línea, piracinamida, etambutol y tal vez isoniazida a dosis altas. En el D2 a la bedaquilina y el delamanid, que son las dos últimas drogas estudiadas y que están ahora en el mercado. Y en el grupo D3 a los carbapenems, a la amoxicilina clavulánico, al PAS y a la tioriacida. Entonces es importante ver estos grupos para nosotros poder armar nuestro esquema terapéutico.
Y como podrán ver en esta línea de tiempo, ¿no? Estos grupos aparecieron mucho después de las principales drogas estudiadas. En la década de los 40, cuando apareció la estreptomicina, en los 50, cuando apareció la isoniazida, y en los 60, cuando apareció la rifampicina, que eran las mejores medicamentos considerados hasta ese momento, no volvió a utilizarse o no volvió a aparecer otro medicamento hasta los años 90, donde se empezó a usar el moxifloxacino y alguna otra quinolona, que se unió también el carbapenén cuando empezaron a aparecer más casos de resistencia. Y bueno, ya más o menos en la década del 2010, en la década pasada, se incorporó la verquilina y el de la manid, que son buenos medicamentos antituberculosos, ¿no? Y a partir del 2015, otros medicamentos que se usaban para otro tipo de patologías, como por ejemplo el Inesolid o la tiroidacida, empezaron a usarse para el tratamiento de tuberculosis, sobre todo XDR. Y estos tratamientos van a tener nombres que nos van a servir para identificarlos y para poder saber qué tipo de tratamiento estamos usando. Entonces, estos esquemas de tratamiento se van a denominar, por ejemplo, esquema estandarizado. ¿Y a qué le vamos a llamar un esquema estandarizado? Al esquema transitorio, un esquema momentáneo, que vamos a utilizar cuando tenemos un paciente con factores de riesgo para tuberculosis MDR, pero que por la severidad de su estado no puede esperar el resultado de una prueba de sensibilidad para empezar el tratamiento. Vamos a poner un ejemplo. Nosotros diagnosticamos un paciente con tuberculosis pulmonar y está con tratamiento esquema sensible porque es la primera vez que le dio. Tuvo su vaciloscopía de inicio positiva y tuvo una prueba rápida que fue positiva al inicio, pero que lamentablemente el cultivo se contaminó y no se pudo hacer más pruebas. Entonces el paciente recibe un esquema sensible con una prueba de sensibilidad aparentemente que nos dice que es sensible, una prueba de sensibilidad rápida, y empieza el primer mes, y el primer mes sigue estando positivo y no sube de peso. Llega el segundo mes y ya no es, y sigue estando positivo y en la radiografía ha empeorado y ha bajado más de peso, tiene más síntomas. Entonces, evidentemente no hay una buena respuesta al tratamiento, ¿no? Y tal vez nosotros vemos que está ya con una saturación muy baja y que probablemente tiene que hospitalizarse, ¿no? Por un mal estado general. No vamos nosotros a pedirle una prueba de sensibilidad para recién cambiarle el tratamiento, obtener el resultado para recién cambiar el tratamiento, no. Estos pacientes, ante la evidencia de un deterioro clínico, radiológico, persistencia de vaciloscopía o incremento en la vaciloscopía, no vamos a esperar el resultado de una prueba de sensibilidad. Inmediatamente le damos un tratamiento asumiendo que es un paciente que puede ser MDR, le pedimos la prueba de sensibilidad y esperamos su resultado, pero ya nosotros le cambiamos el tratamiento. O sea, entonces, este esquema que se usa en estas condiciones, ¿no? Como le decía, que no vamos a esperar el resultado de una prueba de sensibilidad para iniciar el tratamiento en este tipo de pacientes que por su condición no pueden esperar el resultado, se llama esquema estandarizado. También tenemos uno siguiente que es el esquema empírico. ¿A qué se le llama esquema empírico? A los que se administra a los pacientes que tienen un diagnóstico de tuberculosis resistente por prueba rápida. Es decir, si nosotros tenemos un paciente cuya prueba rápida salió, que es, si siguen este esquema, ¿no? Tenemos en la tercera línea, prueba de sensibilidad rápida, que sale molecular o MOTS positivo y que dice que es resistente a isoniazida y sensible a rifampicina. Entonces, ese esquema que le administramos porque tiene una prueba rápida positiva se llama esquema empírico. Si esa prueba rápida nos dice que es MDR, resistente a isoniazida y rifampicina, muy bien, ese esquema también se llama esquema empírico. ¿Por qué? Porque se basa solamente en una prueba rápida. ¿Sí? Entonces, todo es, ¿a qué se llama esquema empírico? A todo esquema que se da a los pacientes que tienen diagnóstico de TB resistente, pero por prueba rápida. Otra condición para denominar esquema empírico es el diagnóstico de tuberculosis resistente, pero por prueba convencional solamente de primera línea. ¿Por qué? Porque lógicamente no estamos teniendo el resultado de la segunda línea y nosotros no podemos afirmar si este paciente, por ejemplo, puede ser XDR.
Si nosotros tenemos una prueba solamente de primera línea, nos puede decir, ah, ya, este paciente es resistente a isoniazid, rifampicina, es un MDR. Pero si no tenemos el resultado de las drogas de segunda línea, que como han visto es los inyectables o los aminogluco, o perdón, las fluoroquinolonas, entonces no podemos llamar nosotros, no podemos estar seguros totalmente de esa resistencia, que es solamente confinada a esos dos medicamentos. Entonces se llama esquema empírico. Y también se denomina esquema empírico a los esquemas que damos a todo paciente con contacto domiciliario de un caso de tuberculosis. Otro ejemplo, tenemos un paciente que llega a su consultorio y que tiene tuberculosis pulmonar con esputo positivo. Entonces nosotros estamos por iniciar el esquema de tratamiento, pero atinamos en preguntarle, ¿y señor, usted tiene algún familiar con tuberculosis? Ah, sí, mi mamá que vive en mi casa tiene una tuberculosis MDR. Ah, ¿y tiene algún otro familiar? Ah, sí, mi esposa que es tuberculosis MDR. Entonces, si tenemos un paciente que tiene contacto intradomiciliario con pacientes con tuberculosis resistente, no le vamos a dar al paciente un esquema sensible. Tenemos que darle el esquema igual al del contacto intradomiciliario, sea resistente a un medicamento, sea MDR o sea XR. Pero como no tenemos su resultado de prueba de sensibilidad, solamente estamos asumiendo que es resistente por el contacto, entonces también se denomina esquema empírico. El tercer esquema es el esquema individualizado. ¿Cuándo se llama esquema individualizado? Cuando tenemos el diagnóstico de tuberculosis resistente, pero completa, con prueba de sensibilidad completa convencional, de primera y de segunda línea. Cuando nosotros ya tenemos el resultado de todos los medicamentos, ¿no? De tanto los de primera línea, como la fluoroquinolona, el inyectable, tiondamida, cicloserina, que tenemos todos los resultados, ya. Entonces, este paciente ya tiene toda su prueba de sensibilidad o todo su antibiograma, entonces podemos armar un esquema individualizado, como le corresponde solamente a él, de acuerdo a su sensibilidad. Esos tres son los más comunes, esas tres son las más comunes denominaciones que ustedes van a ver, estandarizado, empírico, individualizado. Existe una más, que son los esquemas acortados, que en realidad recién se están implementando gradualmente en el país. Esto solamente lo elaboran los consultores de tuberculosis, ¿sí? Entonces no vale la pena mencionarlo mucho, solamente, bueno, tengan en consideración que es para el tratamiento de tuberculosis resistente a rifampicina y tuberculosis MDR, y que es un tratamiento muy corto, puede durar entre 9 a 11 meses, y básicamente se usa la vía oral, ¿no? Ahora, ¿nosotros podemos armar esquemas de tratamiento? Sí, sí se puede armar esquemas de tratamiento con los conceptos que tenemos anteriormente. Y van a haber diferentes esquemas, por ejemplo, para tuberculosis monoresistente o poliresistente, como van a ir acá, de acuerdo al su perfil de resistencia, ¿no? Como les mencionaba, acuérdense bastante que si, por ejemplo, el paciente es resistente a isoniazida, la isoniazida se puede reemplazar por una fluoroquinolona. Pero el tratamiento ya no dura 6 meses, como duraba cuando se usa isoniazida, sino va a durar 9 meses. 2 meses con rifampicina, piracinamida, etambutol, levofloxacino, y los otros 7 meses rifampicina, etambutol, levofloxacino. Igual cuando hay más combinaciones, ¿no? Cuando se van sumando, o sea, pacientes con monoresistencia o poliresistencia, vamos a ir en combinación con diferentes esquemas de tratamiento. Como ustedes pueden ver ahí, donde dice esquemas de tratamiento, va a haber las nomenclaturas, ¿no? Antes del slash, lo que es la primera fase, que se llama la fase intensiva, ¿no? El número que ven adelante es el número de meses. Por ejemplo, si ven la primera línea donde dice isoniazida, ¿no? H, isoniazida. El esquema de tratamiento dice 2, o sea, 2 meses de rifampicina, piracinamida, etambutol, levofloxacino. Ese slash divide la fase intensiva con la de consolidación. Y los otros 7 meses solamente con rifampicina, etambutol, levofloxacino. Igualito con los otros. Por ejemplo, en el caso de etambutol, la fase intensiva de 2 meses con rifampicina, isoniazida y piracinamida, y luego del slash 4 meses de fase de consolidación con rifampicina y isoniazida. En total, 6 meses. Y así se van preparando los esquemas, y así se denominan los esquemas de acuerdo a la sensibilidad que nosotros tengamos los pacientes.
Ahora, estos esquemas, cuando el perfil de resistencia, para nosotros llamar monoresistente o poliresistente, tenemos que tener la prueba de sensibilidad completa. Y si se acuerdan, si se acuerdan ustedes lo que mencionamos hace poquito, cuando tiene la prueba de sensibilidad completa de primera y segunda línea se va a llamar esquema individualizado. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los esquemas empíricos más comunes? Acuérdense que los esquemas empíricos son cuando tenemos un resultado de prueba de sensibilidad rápida, cuando tenemos un resultado de toda primera línea, o cuando tenemos un contacto con un paciente drogoresistente. En este caso de los esquemas empíricos, cuando tenemos un resultado de prueba rápida, cuando es resistente isoniazida, el esquema empírico le va a corresponder, como en el ejemplo anterior, ¿no? 9 meses de este esquema. Rifampicina, todo piracinamida, levofloxacino, 2 meses de fase intensiva y 7 meses de rifampicina, etambutol y levofloxacino. Si la tuberculosis es resistente a rifampicina, perdón, le damos un esquema con lo que consideramos que es sensible. Isoniazida, etambutol, piracinamida. Agregamos levofloxacina y canamicina y agregamos etionamida y cicloserina. Y ese tratamiento lo vamos a dar entre 18 a 20 meses de tratamiento. Y si el paciente tuviera por prueba rápida que es resistente a isoniazida y rifampicina, es una tuberculosis MDR, bueno, similar al anterior, solamente que le quitamos la isoniazida y el tratamiento va a ser más largo, ¿no? Que puede llegar incluso a los 24 meses. El esquema estandarizado, el que les comentaba, que por ejemplo era para los casos en que no podemos esperar el resultado de una prueba de sensibilidad, es el que nosotros asumimos que el paciente es MDR. Y nosotros asumimos que es MDR, como ustedes pueden ver acá, va a también durar por lo menos 18 meses, puede durar hasta 24 meses, y el esquema va a ser muy similar al esquema empírico que usamos cuando es resistente a isoniazida y rifampicina. Pueden ver en la segunda casilla de la segunda columna de la última fila, ¿no? 6 a 8 meses de una fase intensiva, incluyendo inyectable, y 12 a 16 meses de una fase de consolidación ya quitándole el inyectable. Que es exactamente a lo de acá. 6 a 8 meses de tambutol, piracinamida, levofloxacino, canamicina, etianamida, cicloserina, y 12 a 16 meses de una fase de consolidación quitándole el inyectable, que sería la canamicina. Es exactamente igual, no hay ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque estamos sospechando que el paciente es MDR. No va a variar entonces. Solamente varía el nombre por la condición del paciente, ¿no? Ahora, si nosotros queremos armar, cuando ya tenemos nosotros el resultado, eso es cuando era una prueba rápida, eso es cuando tenemos sospecha de MDR, por eso se llama esquema estandarizado. Pero ¿qué pasa cuando ya nosotros tenemos nuestra prueba de sensibilidad convencional? Ya tenemos todos los medicamentos, ¿no? De primera línea y segunda línea, y ya sabemos a cuál es sensible o no. Entonces vamos a armar nuestro tratamiento. Entonces la norma técnica dice que para los casos de TMDR, cuando ya tienen prueba de sensibilidad completa, se debe incluir por lo menos 4 medicamentos de segunda línea a los que es sensible o nunca fue administrado. Debe incluir una fluoroquinolona y un inyectable de segunda línea. Debe incluirse piracinamida por su potencial beneficio. Hay que usar el etambutol solo cuando se demuestra que la cepa es sensible. Y bueno, hay que tener mucha consideración el historial de contactos, el historial de reacciones adversas, los antecedentes de tratamiento y el resultado de la prueba de sensibilidad. Entonces, con estas pautas que parecen un poco complicadas, nosotros podríamos armar un esquema. Miren, ¿te acuerdas de la clasificación que tenemos de medicamentos, cierto? Grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, ¿no? Entonces, qué nos dice la norma, no? Que tenemos que utilizar por lo menos 4 medicamentos nuevos. Imagínense que es un paciente que utilizaba esquema sensible, ¿no? Utilizaba rifampicina, isoniazida, etambutol, piracinamida. Entonces, tenemos que utilizar por lo menos 4 medicinas nuevas. Y de ellos tenemos que usar siempre inyectable y fluoroquinolona. Entonces,
Agregamos la fluoroquinolona del grupo A, agregamos nuestro inyectable del grupo B. Nos dice 4 nuevos y el paciente nunca ha usado otros 2 más. Entonces vamos a agregar del grupo C. Agregamos etionamida y cicloserina. Y les damos 4 medicamentos. Ahora, ¿qué nos decía? Que la piracinamida lo podemos usar, ¿no? Porque tiene un buen potencial y el etambutol sí es sensible. Imaginemos que nuestro resultado salió que es solamente resistente a isoniazida y rifampicina. O sea, es un MDR confirmado, ¿cierto? Entonces vamos a agregar esos medicamentos. Piracinamida y etambutol. Entonces ese va a ser nuestro esquema para un paciente con MDR. Y si se dan cuenta, es exactamente a lo que hemos visto, al esquema empírico cuando es MDR y al esquema estandarizado cuando sospechamos que es MDR. Y lo vamos a administrar igual. Entre 18 a 24 meses, una primera fase incluyendo el inyectable y una segunda fase ya quitando el inyectable. Como pueden ver, no es tan difícil armar un tratamiento, un esquema, no es muy complicado si seguimos las pautas que nos dan, ¿no? Ahora, eso sí es un poco complicado, ¿no? Cuando tenemos un paciente con una tuberculosis extremada, resistente o extensamente resistente. Y aquí vamos a incluir también a los pre-XDR. Ahora, tenemos que tener en cuenta que estos pacientes ya no vamos a poder usar, pues en los XDR ya no vamos a poder usar ni isoniazida, ni rifampicina, ni un inyectable de segunda línea, ni una fluoroquinolona. Entonces, nuestro núcleo base no puede incluir esos medicamentos. Va a incluir 3 medicamentos a los que el paciente nunca ha sido expuesto. Entre ellos, linezolid, bedaquilina, delamanid, tiroidecida, clofazimina o algún carbapena. Entonces, podemos utilizar 2 tipos de núcleo. Un núcleo básico de vía oral para administrar linezolid, bedaquilina o delamanid más clofazimina. O un núcleo endovenoso, linezolid, carbapenem y tiroidecida. En base a esos 2 núcleos vamos a añadir, si es pre-XDR, ¿no? Una fluoroquinolona o un inyectable u otro medicamento de acuerdo a la sensibilidad. El esquema no debe tener por lo menos 6 medicamentos y la duración del tratamiento sí o sí tiene que ser de 18 a 24 meses. Ahora, ¿a quiénes le doy ese núcleo básico oral y a quiénes es el núcleo básico endovenoso? El núcleo básico endovenoso debe solamente reservarse ¿para quién? Para los pacientes que tienen una o más comorbilidades severas que requieran un monitoreo hospitalario. Insuficiencia renal crónica, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, por ejemplo, etc. Los pacientes que tienen alguna enfermedad pulmonar avanzada, ¿no? Insuficiencia respiratoria crónica, estén inestables hemodinámicamente o que requieren oxígeno, también necesitan ese núcleo endovenoso. Y los pacientes, bueno, con trastornos psiquiátricos que van a dificultar la adherencia a un tratamiento ambulatorio, ¿no? Si el paciente tiene un desorden psiquiátrico, no nos va a colaborar con la ingesta de medicamentos, entonces, pues necesitamos asegurarnos que va a recibir y entonces en ello sería necesario utilizar este núcleo endovenoso. Y estos pacientes que van a utilizar este núcleo endovenoso necesitamos colocarle un catéter tunelizado, es un catéter PORT, que es el que ven en la primera imagen a su mano izquierda. Este se coloca en nivel subcutáneo, ¿no? Y a través de unas agujas que se llaman unas agujas Hoover, lo ponen a través de este tamborcillo que se ve en la parte superior del catéter y por allí se administra el medicamento inyectable, como en este caso el meropenem, que lo va a recibir por muchos meses. Y como ven, este catéter va directamente hasta la vía central, vía venosa central, y por eso es práctico el uso para no utilizar demasiado la vía periférica, donde puede provocar efectos adversos, ¿no? O flebitis, por ejemplo, o trombosis. ¿Hay pacientes que vamos a tener cirugía complementaria? Sí. ¿En quienes se considera una cirugía complementaria? Por ejemplo, ¿no? Tenemos pacientes que están en tratamiento, tienen mejoría radiológica, pero persiste la baciloscopía positiva. En estos pacientes debería contemplarse realizar una cirugía de resección, sobre todo en la parte dañada, en la parte que está, por ejemplo, en lesiones, sobre todo en lesiones cavitarias, quiero decir. ¿No? ¿Por qué? Porque en las lesiones cavitarias es donde llega más difícil el medicamento.
Y entonces puede haber persistencia de baciloscopía o persistencia de bacilos viables allí. Entonces es necesario realizar una cirugía complementaria con intención de ayudar a la curación. La cirugía nunca va a ser curativa, es algo como dice su nombre, es complementario para dos cosas, ¿no? Eh, ayudar en la curación del paciente y lo otro es evitar recaídas y complicaciones también. Hemos acabado la primera parte de esta charla de tuberculosis. Vamos por la segunda y ahí empezamos con las preguntas si tienen alguna, ¿ok? Vamos con la parte de qué es tuberculosis y VIH. Entre lo que es tuberculosis y VIH, ustedes entenderán que la tuberculosis, como les decía anteriormente, ¿no? Está entre las primeras 10 causas de mortalidad en el mundo. Y también tenemos que tener en consideración que la tuberculosis entre los pacientes con VIH, ¿no? Tiene también si nosotros consideramos la cantidad de pacientes que han fallecido con tuberculosis, ¿no? Siempre hay una porción de pacientes que está en relación con el VIH. Y también incluso en los pacientes que han tenido VIH, cuando tiene una coinfección con TB, es más alta que cuando el paciente en sí tiene tuberculosis y tiene después una infección por HIV. En el Perú se considera que más o menos tenemos un porcentaje de un poco más del 5% casi el 6% de casos que detectamos de tuberculosis están asociados al VIH, sobre todo en la edad adulta, que es la mayoría de pacientes que se detecta, y también sobre todo la mayor cantidad está en la población de Lima y Callao. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen coinfección VIH-TB? ¿No? Como ustedes entenderán, pues la coinfección con VIH y TB, en estos pacientes va a haber un agotamiento, una depresión de la célula CD4, ¿no? Que es la principal característica de la infección por VIH. Y eso aumenta el riesgo de reactivación de la tuberculosis latente. Si el paciente ya ha estado en contacto con tuberculosis, con un paciente con tuberculosis, puede tener tuberculosis latente y esta depresión o disminución de los linfocitos TCD4 lo va a hacer más susceptible a la reactivación. Pero no solamente a la reactivación, sino también a la infección, a la nueva infección por TB, si es que no la ha tenido. Y a su vez también se ha visto que los CD8 no van a desempeñar un papel muy importante en control de la TB latente, que también se va a disminuir en estos casos, ¿no? También hay que tener en cuenta, ¿no? Que va a haber una desregulación de los receptores de entrada de macrófagos, la quimiotaxis y un desbalance entre TH1 y los TH2. Se ha demostrado que la infección por virus del SIDA va a deteriorar el factor de necrosis tumoral de los macrófagos, y al depletar esto, ¿no? Que es el que media la respuesta apoptótica al micobacterio en tuberculosis, va a conllevar a que haya un aumento o va a facilitar la supervivencia de los bacilos. También diversos estudios han sugerido que los pacientes con TB tienen un microambiente que facilita la infección por VIH, ¿no? Esto debido al aumento de expresión de correceptores, de quimioquinas, regulados por el micobacteria, el aumento de citoquinas proinflamatorias, especialmente el factor de necrosis tumoral, y una baja regulación de la quimiosina ligando 5. ¿Cómo es que se diagnostica a estos pacientes? Básicamente, como cualquier otro paciente que ha afectado con tuberculosis, son pacientes que son sintomáticos respiratorios. Por el estado inmunitario depletado, a veces no van a presentar fiebre. Y por esta depresión también del sistema inmune, los pacientes VIH son menos propensos a tener infiltrados típicos en los rayos X, ¿no? Especialmente en relación a la disminución de los CD4. Muchas veces vamos a tener nosotros que las radiografías no van a presentar esas lesiones cavitarias ni esos infiltrados en lóbulos superiores que son característicos de una persona inmunocompetente. Van a tener también menos tasas de positividad de las vaciloscopías,
¿no? Esto debido sobre todo a que la lesión cavitaria no es tan característica como les mencionaba, ¿no? Y al haber menos lesión cavitaria, la carga basilar también va a ser menor. Acuérdense que si el paciente tiene una lesión cavitaria, va a tener mayor carga basilar. Por consiguiente, también como hay menos carga basilar, el cultivo de medio sólido, el convencional, el Lomus Jensen, se ha visto que no es tan eficiente, ¿no? En relación a los cultivos líquidos, en donde se obtienen mejores resultados y cuando nosotros hacemos un estudio por PCR o reacción de cadena de polimerasa, buscando Mycobacterium TB. Entonces, en los pacientes con VIH, cuando tenemos una inmunodeficiencia leve, en esto sí pueden presentar lo característico que se ve en un paciente inmunocompetente, ¿no? La cavitación, el infiltrado de lóbulos superiores, incluso infiltrado bilateral, derrame pleural, ¿no? Incluso imágenes de consolidación. Pero el paciente cuando tiene una inmunodeficiencia severa, ¿no? En estadio SIDA, ¿no? Es muy difícil que presente cavitación. Los infiltrados se van a estar más característicamente en lóbulos inferiores que en lóbulos superiores, que es lo más común. Por lo general van a tener infiltrados unilaterales. Es muy difícil que se asocie a derrame pleural. Sí se va a asociar sobre todo a la linfadenopatía intratorácica, a ganglios mediastinales, vale decir, como el caso de la radiografía que está debajo de la lista, ¿no? de parámetros, ¿no? Donde se ve un incremento de la imagen de la radiopacidad pariliar derecha, o incluso puede tener simplemente una radiografía normal. ¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento para las condiciones en que tengamos un paciente con tuberculosis pulmonar, frotis positivo, negativo y con infección VIH, en los pacientes nuevos o antes tratados, o en pacientes que han tenido o que tienen VIH con tuberculosis extrapulmonar, excepto compromiso miliar del sistema nervioso central y osteoarticular, porque tiene más tiempo el tratamiento, se da un esquema de 9 meses. A diferencia de un esquema sensible convencional, en el cual dura 2 meses la primera fase diario y los otros 4 meses es 3 veces por semana, en los pacientes que tienen coinfección TB-VIH, el tratamiento va a durar 9 meses. 2 meses diario con los medicamentos de primera línea, isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida, y los siguientes 7 meses solamente con isoniazida y rifampicina, pero diario, no 3 veces por semana, sino se administra el tratamiento diario, a diferencia de un esquema normal. Ahora, ¿por qué hemos puesto que en pacientes con tuberculosis pulmonar, excepto compromiso miliar, sistema nervioso central y osteoarticular? Porque acuérdense, por ejemplo, que cuando tiene un paciente una tuberculosis, una meningitis tuberculosa, una tuberculosis vertebral, una tuberculosis miliar, el tratamiento no va a durar 6 meses ni 9 meses, el tratamiento va a durar un año. Los 2 primeros meses diario y los otros 10 meses diario también isoniazid y rifampicina. En estos casos, cuando hay compromiso miliar del sistema nervioso central o sistema osteoarticular, el tratamiento, sea o no sea con coinfección VIH, va a ser el mismo, va a durar 12 meses. En pacientes VIH nuevos o antes tratados que han tenido recaídas o abandonos recuperados, también va a ser el mismo que está indicado acá, siempre teniendo en consideración las pautas que les mencioné al inicio, ¿no? Si el paciente ha recaído en menos de 6 meses de un esquema sensible, entonces ya no le corresponde este esquema, sino un esquema probablemente drogoresistente. Y si tenemos un paciente con coinfección VIH y tuberculosis y tenemos que hay resistencia comprobada por una prueba rápida convencional, se siguen las mismas pautas de tratamiento que están mencionadas anteriormente. En ese caso sí no va a variar el tiempo ni la frecuencia del tratamiento. Bien, doctores, hemos acabado la primera parte de tuberculosis. ¿Tienen alguna pregunta de esta parte? Todas las preguntas que tengo, sea por micro o sea por el chat.
Bueno, si no tienen ninguna pregunta o duda, vamos por la segunda parte, segunda clase del día. Vamos a hablar ahora lo que son algunas infecciones pulmonares. ¿Ok? Dentro de las infecciones pulmonares que vamos a tocar, sobre todo a infecciones parásitas y lo que es infección por actinomicosis. Ok. Ahora que terminamos la parte de tuberculosis, vamos a hablar sobre lo que es infecciones tanto parasitarias y actinomicosis, que vienen a ser algunas infecciones oportunistas sobre todo. Supongo que se ve la diapositiva, así que vamos a empezar. Vamos a tratar tres principales, la paragonimiosis, la hidatidosis pulmonar y la actinomicosis. Las dos primeras son parasitosis, la segunda es una bacteria muy rara, pero que sí van a haber algunos casos, van a tener la oportunidad de verlo, ojalá. La paragonimiosis es dentro de las enfermedades por tremátodos, ¿no? Se consideran dos, los más frecuentes, que es la esquistosoma y el paragonio. La paragonimiosis se debe por la infección sobre todo por las varias especies de Paragonimus y el principal o el más frecuente agente causal es el Paragonimus westermani, que entre todas las especies de parásitos se adquiere a través de la vía oral. Hay que acordarse que tiene un ciclo indirecto y va a incluir dos hospederos intermediarios. El primero son los caracoles de agua, ¿no? En el que tiene lugar varias fases del ciclo biológico, en el cual se liberan cercarias al medio acuoso. Y luego estas cercarias van a penetrar en crustáceos, ¿no? Que se vendría a ser el segundo hospedero y que se van a enquistar en forma de metacercarias. Entonces, si una vez que ha pasado por el caracol y llega al crustáceo, la infección humana va a tener lugar por la ingesta de esos crustáceos o cangrejos crudos, ¿no? O insuficientemente cocinados, que van a aportar las metacercarias. Una vez que nosotros o la persona ingiere el crustáceo, el cangrejo a medio cocinar o crudo, va a llegar al intestino, va a salir la metacercaria, se va a exquistar y las larvas van a atravesar la pared del intestino, van a acceder al peritoneo y por ahí van a migrar hasta el diafragma, van a atravesar el diafragma y van a llegar al espacio pleural. Una vez que han llegado ya al espacio pleural, ya él va a llegar a forma adulta, se va a desarrollar hasta la forma adulta, ¿no? En el tejido pulmonar, donde se van a formar quistes con una cápsula fibrosa y un contenido hemopurulento y van a liberar huevos. Y estos huevos se van a liberar por vía bronquial. Se acaba de todo lo que hemos hablado, aquí está el esquema, ¿no? Van a llegar, tenemos a los huevos sin embrionar, van a hacer su ciclo vital, llega al caracol, ¿no? De esporoquiste van a pasar redia y pasan a cercarias, las cercarias van a ser ingeridas o va a invadir el cuerpo del crustáceo y se va a enquistar en la metacercaria y el humano cuando ingiere estos crustáceos o cangrejos mal cocidos, ¿no? Que contiene metacercaria, los va a ingerir, va a llegar al intestino, atraviesan el intestino, migran, atraviesan el diafragma y llegan hasta la cavidad pleural y luego al pulmón. Una vez que están en el pulmón, los adultos van a opositar las cantidades quísticas en los pulmones y se eliminan con el esputo. Y luego al eliminar esos esputos, ¿no? Los huevos son otra vez, pueden ser deglutidos, llegan al caracol y continúa el ciclo. Estamos bien, con dos hospederos. Esta parasitosis afecta aproximadamente a 22 millones de personas, con focos endémicos en varios países. En América se ha descrito sobre todo en Ecuador, en Perú, Colombia, Venezuela y parte de Brasil. La especie más importante, como le mencionaba, es el Paramonimus westermani, ¿no? Aunque dependiendo de otras zonas geográficas va a haber otros miembros de la familia, de los Paragonimus.
Y como entenderán por las características de todo el ciclo biológico, la mayor parte de las infecciones se deben al consumo de los crustáceos crudos o mal cocinados. Pero en menor medida también puede producirse por ingesta de carne de hospederos, como el cerdo, el oso o de repente ratas. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Sobre todo, si ustedes entienden que el parásito va a atravesar el diafragma y llega a cavidad pleural primero, una de las principales manifestaciones clínicas va a ser el derrame pleural, que es especialmente relevante y frecuente. Hasta entre el 40 y 70% de los pacientes van a presentar derrame pleural, pero también se va a asociar a lesiones pulmonares en forma de lesiones quísticas, pequeñas quistes, como no sé si podrán verlo en la radiografía acá, en la región superior hay una pequeña radiopacidad, y si ven en la radiografía el ángulo costodiafragmático derecho no está como el ángulo izquierdo, está ligeramente obturado, eso ya nos está hablando de un derrame pleural. Entonces en el parénquima podemos ver lesiones quísticas o nodulares. El síntoma principal que va a presentar el paciente por la afectación pulmonar va a ser la tos, que puede ser productiva o no, y el dolor torácico asociado a la afectación pleural. Sin embargo, 20% de los pacientes, ¿no?, en los que se encuentra una imagen, una alteración radiológica, van a estar asintomáticos. Y si nosotros tomamos algún examen adicional, va a ser muy frecuente encontrar eosinófilos elevados en sangre. El diagnóstico básicamente se hace por la visualización de los huevos en esputo o en heces del, del paciente. Como pueden ver acá la imagen, esta es la imagen de un Paragonimus. Y el tratamiento se da con praziquantel, 75 miligramos kilo día durante 3 días consecutivos. Y si es que tuviera derrame pleural, se efectúa el drenaje pleural por toracocentesis o colocación de drenaje torácico. El segundo es la hidatidosis, que es una patología mucho más frecuente que la anterior, ¿no? Es la principal cestodosis que va a afectar al pulmón y sobre todo está producido por el equinococo granuloso. Menos frecuentes hay otras especies de equinococos como el multiloculares, el Boyeli y el Oligarcus. Pero de estas que mencionaba, el más frecuente va a ser el equinococo granuloso. El equinococo granuloso tiene un ciclo de vida indirecto, como el Paragonimus también, ¿no? Entenderán que algunos cánidos y félidos lo van a albergar en la fase adulta y en la fase larvaria, que son los metacéstodos, se encuentran en numerosos huéspedes, ¿no? Generalmente roedores, ungulados, como el ganado, que es por lo general cómo se infectan. El ser humano se va a convertir en el hospedero intermediario accidental, debido sobre todo al consumo de agua o verduras contaminadas por las disposiciones de los hospederos definitivos. ¿Ya? El hombre se va a contagiar básicamente, o va a adquirir el parásito, ¿no?, accidentalmente, al ingerir los huevos, ¿no?, que van a estar en el agua contaminada, o en verduras que están contaminadas por las deposiciones de los hospederos definitivos. Una vez, una vez que ha ingerido, ¿no?, el parásito, los huevos van a eclosionar en el intestino grueso, se liberan las oncósferas que penetran a la pared intestinal. Y estas se van a dirigir por vía circulatoria hasta el hígado. Y en el hígado se va a retener la mayoría, es un primer filtro. El resto accede por circulación venosa hasta el pulmón. Incluso algunas pueden superar este filtro en la circulación pulmonar y va a llegar hasta la circulación sistémica a otros órganos. Y se puede presentar en realidad en cualquier lugar, aunque es muy, muy poco frecuente. Ocasionalmente también se ha encontrado que estas oncósferas van desde el intestino por vía linfática y evitan el filtro pulmonar, y por vía bronquial también, pero es muy raro. Y en los órganos diana, ¿no?, las oncósferas que el sistema inmunitario no ha destruido dan lugar progresivamente a la aparición de los quistes o hidátides, que es el que ocasiona la patología en el hombre, que van a aumentar muy lentamente de tamaño, ¿no?, hasta que generan protoscólices y vesículas hijas que ocupan el interior. Entonces, como ustedes pueden ver allí, ¿no?, el adulto del equinococo granuloso, dejar los huevos. Tenemos un hospedero definitivo y un hospedero intermediario. El hospedero definitivo van a ser los perros, los felinos, o otros felinos, otros cánidos, ¿no? Estos
Y además hay un hospedero intermediario, que viene a ser por lo general el ganado caprino, bovino, porcino, etc. ¿Qué va a pasar? El hospedero definitivo va a ingerir los quistes, ¿no? En los órganos del hospedero intermediario que ha ingerido los huevos accidentalmente, ¿no? Al ingerir el pasto, por ejemplo, ¿no? Que deja las heces, los hospederos definitivos. El hombre accidentalmente puede ingerir estos y se vuelve un huésped intermediario. Y como les mencionaba, va a ocasionar el crecimiento de quistes, sobre todo en hígado, en pulmones, y si es que sobrepasa ese filtro, puede llegar a cualquier otro órgano. La infección por el equinococo granuloso tiene una distribución muy amplia en todo el mundo. Hay zonas hiperendémicas, tanto en el Mediterráneo, en África, en parte de Asia, en América del Sur, sobre todo en Perú, en Chile, Argentina y Uruguay, ¿no? La prevalencia es muy variable. Por ejemplo, en Kenia entre 1 por 1000 habitantes, muy alta, hasta 0,7 a 0,9 por 100.000 habitantes en el Israel. Una tasa de mortalidad muy baja, 0,2 por 100.000 habitantes. En el Perú, la incidencia aproximada para el año 2000 era de 8,2 casos anuales por cada 100.000 habitantes. El número de casos entre el 2001 y 2006 fue entre 7 a 11 casos por cada 100.000 habitantes, y uno de los departamentos donde se describe mayor incidencia acumulada es de 14 a 34 casos por cada 100.000 habitantes en Junín, sobre todo. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas en el aparato respiratorio, que es lo que nos interesa a nosotros? Las va a dar por dos mecanismos principales. Uno es por lesión mecánica, debido a la presencia del parásito u obstrucción de las estructuras vasculares o bronquiales debido al espacio que ocupa el quiste. Y el otro es por respuesta inmunológica al parásito o los elementos de este, sobre todo cuando se complica el quiste. En ocasiones las manifestaciones clínicas son escasas, siendo la alteración de las pruebas complementarias, por ejemplo la radiografía o el hemograma, los datos que nos van a indicar que hay infección. Muchas veces cuando el quiste es de pequeño tamaño, no va a causar ninguna sintomatología, hasta cuando ya, como les mencionaba, ¿no? Produce obstrucción de alguna vía aérea, obstrucción de algún vaso, aunque un poco raro, pero puede ocasionar, o se complique, donde causa mayor sintomatología. Ahora, todas las manifestaciones clínicas van a variar dependiendo de dos cosas, del número de quistes y del estado de los quistes, ¿no? El periodo de incubación entre el contagio y las manifestaciones varía desde meses hasta incluso años. Acuérdense que el quiste se dice que más o menos crece unos 5 milímetros por año aproximadamente. En general, la aparición de hidatidosis pulmonar se asocia a edades más tempranas que la forma hepática pura. La asociación de las lesiones hepáticas y pulmonares entre las dos es más o menos entre el 20 y 40% de los pacientes. Y hay que recordar que el 70-80% van a corresponder a quistes únicos y un 20-30% a formas múltiples. El tamaño puede oscilar entre 1 a 20 centímetros. La localización principal son los lóbulos inferiores, sobre todo la región inferior de los lóbulos inferiores. Y bueno, la distribución es similar en ambos pulmones, no hay predilección por uno u otro. Las manifestaciones clínicas van a depender de la integridad o la rotura del quiste, como le mencioné anteriormente. Cuando la hidatidosis es no complicada, cuando el quiste está intacto, ¿no? Lo más frecuente es que esté asintomático. Cuando hay la rotura del quiste, lo más frecuente es que se presente la vómica, ¿no? Que es esa característica de expectoración salada en gran cantidad, más de 200 mililitros en una sola oportunidad, que puede verse acompañada tal vez de membranas o no. Las formas complicadas, por ejemplo, cuando hay una infección secundaria bacteriana, una coinfección bacteriana, o cuando el quiste se rompe a la pleura y puede producir hidroneumotórax, va a presentar, por ejemplo, tos, van a presentar los pacientes dolor torácico, expectoración, fiebre, incluso hemoptisis. Y hasta un 10% de los casos puede desarrollar un cuadro de anafilaxia por la rotura del quiste. Como ustedes pueden ver, a ver, aquí tanto en la imagen radiológica o tomográfica, a veces aquí es de muy pequeño tamaño, donde necesita, por ejemplo, en el que ven aquí está localizado en la proyección del lóbulo inferior derecho, ¿no? Tiene una pequeña imagen
nodular aparentemente en la radiografía, pero se confirma la imagen quística en la tomografía, incluso con imágenes quísticas en el hígado a través de la tomografía. Otra imagen ya mucho más grande, más sugerente, ¿no? Y sobre todo si se acompaña de epidemiología, si es un paciente que viene de regiones endémicas, como les mencionaba, ¿no? Del centro, la sierra centro-sur del país, y que tiene, por ejemplo, antecedentes de crianza de ganados, etcétera, pues lógicamente tiene la mucha más, o hay mucha más, tenemos mucho más seguridad o mucho mayor cercanía diagnóstica cuando tenemos esta imagen a poder nosotros afirmar que estamos frente a una hidatidosis pulmonar. Ahora, ¿qué pasa cuando el quiste se complica? Si el quiste se rompe, ¿no? Y el paciente vomita o hemoptiza o tiene broncorrea, etcétera, vamos a poder ver algunos signos muy característicos. Uno de ellos, radiológicamente o tomográficamente, es el signo del camalote o lirio de agua. ¿Qué va a pasar aquí? Ustedes van a ver un nivel hidroaéreo. El quiste que, por ejemplo, en la imagen anterior no estaba totalmente indemne, ¿no? Una imagen radio opaca, bien definida, de bordes bien definidos. De repente se rompe hacia cavidad, hacia el bronquio y el paciente vomita o hace broncorrea o hemoptiza. Entonces este quiste se vacía, se evacúa. Una vez que este quiste se ha vaciado, al vaciar el contenido va a haber un nivel hidroaéreo. Y este nivel hidroaéreo vamos a ver que no es tan regular, como por ejemplo en el caso de un absceso pulmonar, vamos a ver aquí que hay algunas irregularidades en este nivel. Esas irregularidades nos va a estar hablando que las membranas están nadando. Y eso se le conoce como signo de camalote o lirio del agua. Es muy característico de los quistes hidatídicos. Otro signo es el signo de la membrana encarcerada. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, no? El paciente vomita, se vacía prácticamente todo el contenido, pero pueden quedar algunas membranas. Pues acá, por ejemplo, podemos ver una imagen radiolúcida con un borde radiopaco, ¿no? Que nos habla de una lesión cavitaria, pero parece que tuviera un contenido adentro. Y en la tomografía, cuando le tomamos, se ve pues que dentro de esta imagen cavitaria hay una membrana ahí dentro. Prácticamente todo el contenido se ha vaciado y podemos ver la membrana del quiste hidatídico dentro de la lesión cavitaria, el signo de la membrana encarcerada. Y otro signo que también algunos lo describen, le llaman el signo de la serpiente. Ustedes pueden ver, por ejemplo, no vemos el signo de camalote como el anterior, no vemos las membranas sobrenadando, pero dentro de la colección líquida, ¿no? Vamos a ver como una imagen que asemeja a una imagen como una serpiente, ¿no? Una imagen lineal, más hiperdensa, dentro de ese nivel líquido. Entonces esto se le llama o se le denomina imagen de la serpiente, el signo de la serpiente. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿O cómo hacemos el diagnóstico? Por visualización del parásito en el material espectorado, que es poco frecuente. Podemos ver del escólices o las membranas tal vez en el espectorado. Utilizamos métodos por exámenes de sangre como electroforesis a través del estudio de arco quinto. También podemos utilizar ELISA y Western blot, que son exámenes que se piden por lo general. Lógicamente el diagnóstico confirmatorio es con la visualización del parásito, pero como les mencionaba es poco frecuente poder hallarlo o poder tener la oportunidad que en el paciente cuando vomita esté alguien para que obtener la muestra, ¿no? Adecuada. ¿Cuál es el tratamiento que se usa? Podemos utilizar antiparasitarios como el albendazol, que en ningún caso es un tratamiento definitivo. Tiene algunas indicaciones para dar, pero como les digo, no es el tratamiento curativo ni definitivo. En algunas indicaciones puede ser cuando hay una siembra peritoneal múltiple, cuando hay siembra pleural múltiple. En pacientes pediátricos con quistes menores a 5 centímetros también se ha descrito esto. El porcentaje de curación no es muy alto, pero sobre todo se da para evitar complicaciones, tal vez la ruptura del quiste, etc. Lo que sí es un tratamiento definitivo es la cirugía o la resección del quiste. La resección del quiste
completamente o resección de algún segmento pulmonar o neumonectomía, dependiendo qué tan complicado esté el quiste. Y lo que ustedes pueden ver la imagen aquí que parece un guante es la extracción quirúrgica en una gasa de las membranas hidatídicas, que tienen esa apariencia como de un guante. Es muy característico, blancos nacarados. Para terminar esta parte vamos a hablar un poco de lo que es actinomicosis. La actinomicosis, como su nombre podría llevarnos a la confusión, ¿no? Al inicio se consideró que se trataba de un hongo, pero no. Este, la ausencia de algunas características de estructura fúngicas, como la ausencia de glucanos, la ausencia de quitina en su pared externa, la ausencia de membrana nuclear y de mitocondrias, pronto llevó a descartar que se trate de un hongo y se le consideró como una bacteria. Actualmente es una enfermedad rara. Las manifestaciones son inespecíficas, van a simular las formas de presentación de otras enfermedades. Su incidencia, como les decía, es baja, entre 0,3 a 1 por 100.000 habitantes. Predomina en varones entre la tercera y quinta década de la vida. Hay que tener en cuenta que la actinomicosis, ¿no? Las especies de actinomicosis son saprofitos bucales y van a colonizar los espacios periodontales y las criptas amigdalinas. Entonces, como ustedes entenderán, si nosotros vemos que estos pacientes son saprofitos bucales, entonces probablemente estén mucho en relación a cuando el paciente tiene microaspiraciones o el paciente tiene lesiones en cavidad oral como factores de riesgo para desarrollar actinomicosis pulmonar. Como ahí lo dice, ¿no? En casos de infección pulmonar debe producirse una aspiración al árbol traqueobronquial. Mientras que otras localizaciones, ¿no? La diseminación de la enfermedad como endocarditis, infección hepática, cerebral, etcétera, el microorganismo debe seguramente estar en relación a la diseminación hematógena. Hay diferentes especies de actinomicosis. Los actinomices, sobre todo el más frecuente es el actinomices israelí, que es el más común de todos. Y hay, como les mencionaba, factores de riesgo que se han encontrado, ¿no? Uno es que afecta sobre todo predominantemente a sexo masculino, la edad sobre todo predominante entre la tercera y cuarta década de la vida. Pacientes que están inmunocomprometidos tienen mayor riesgo, pacientes que tienen portadores de VIH, pacientes que toman crónicamente corticoides, pacientes que están con antineoplásicos, pacientes que tienen cuerpos extraños, sobre todo en cavidad oral, o pacientes que tienen prótesis articulares, endoprótesis, cuando hay disposición de, hay colocación de dispositivos intrauterinos, también tiene algo de riesgo. Cuando hay manipulación dental o cirugía abdominal, cuando hay infecciones concomitantes como tuberculosis, o otras enfermedades que pueden causar inmunosupresión, como neoplasias o traumatismos, sobre todo en cavidad oral. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? El dolor torácico de intensidad variable y la localización dependiendo dónde se localice la lesión. Tos poco productiva puede llevar a incluso hemoptisis leve, relacionada a veces con la enfermedad de fondo, con el desarrollo de cavitación producto de la enfermedad. Raramente el paciente va a llegar a insuficiencia respiratoria porque es una enfermedad muy crónica. Y bueno, otros síntomas generales como fiebre, pérdida de peso y deterioro del estado general. Las radioreflectores, lo más llamativo va a ser que nosotros vamos a ver una masa de localización variable. En el 50% se puede afectar de algún tipo de daño pleural, como engrosamiento pleural o derrame pleural. Puede haber o no ganglios ciliares. Puede haber lesiones cavitarias con cavitaciones, perdón, puede haber consolidaciones con lesiones cavitarias en su interior, a veces pequeñas. Es muy frecuente ver que cuando está afectado el pulmón, sobre todo la parte periférica, puede haber lesiones por contigüidad y llegar incluso a afectar partes óseas y desarrollar fístulas. Entonces, cuando uno ve una lesión pulmonar que está afectando la parte ósea o las partes blandas, ¿no? Hablando radiológicamente, y nosotros clínicamente podemos ver que hay una fístula, siempre hay que sospechar actinomicosis. Formas raras que se pueden presentar: enfermedad miliar, lesiones endobronquiales que presentan cuadros obstructivos, derrames pleurales sin lesión pulmonar.
Como ustedes pueden ver más o menos en lo que les hablaba, ¿no? Que si se presenta una masa, que si puede afectar estructuras óseas o puede haber lesiones por continuidad, muchas veces hay que hacer esto diagnóstico diferencial con una enfermedad neoplásica. Y bueno, también puede haber afectación del mediastino. Aquí, por ejemplo, tenemos una radiografía de un paciente que le diagnosticaron actinomicosis. Por lo menos radiológicamente no se ve mucho en la radiografía frontal, pero en la imagen lateral se ve ahí una lesión que está prácticamente en la cara posterior, justo en contigua a o sobrepuesta a la silueta cardíaca. Y cuando nosotros tomamos una tomografía, pues identificamos esa lesión, que está, como les mencionaba, ¿no? Muy cerca, incluso contigua al mediastino, ¿no? Que está en relación a una actinomicosis pulmonar. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Por presencia de gránulos sulfurosos o gránulos azurófilos en el material de biopsia o en exudados. A veces en una muestra de esputo se puede obtener esto. ¿Qué son esos gránulos azurófilos o sulfurosos, no? Estos gránulos son conglomerados de bacterias embebidos en material proteínáceo producido por el huésped, que solo se producen in vivo durante las infecciones. Entonces, nosotros obtenemos esta muestra, por ejemplo, de una biopsia o por el esputo del paciente, y podemos obtener o ver estos gránulos azurófilos o sulfurosos. Su tamaño es variable, solamente es visible al microscopio. ¿Por qué se llaman así? Por el color amarillento, ¿no? Pero también puede obtener tonalidades grisáceas o marrones. Generalmente es muy escaso. Otra forma, aparte de esta presencia de gránulos sulfurosos, es la tinción Gram o de plata-metamina, y la distinción, pero hay que tener en cuenta que la tinción Gram o con plata-metamina hay que distinguir bien, o es muy difícil distinguir de nocardia de actinomisis. Es muy difícil hacer el diagnóstico diferencial. En la imagen pueden ver los gránulos, los puntitos amarillos dentro de la muestra son los gránulos azurófilos que describen, ¿no? Purosos. Y tenemos que hacer diagnóstico diferencial, ¿no? Con botriomicosis, que son infecciones crónicas, sobre todo relacionadas tal vez a estreptococo, pseudomonas, la misma endocardia, esquistosomiasis, etc. El tratamiento es una enfermedad rara justo porque es muy fácil de tratar. El tratamiento de actualmente, ¿no? El primer tratamiento de primera elección es la penicilina gesódica, pero una dosis muy alta, de 18 a 24 millones de unidades diarias, viendo venosa durante las primeras 2 a 6 semanas. Y luego se sigue por vía oral de alguna penicilina o derivado, como ampicilina, amoxicilina, en dosis de 500 miligramos cada 6 horas hasta completar de 6 a 12 meses de tratamiento. Ahora, esta prolongación del tratamiento no va a depender del tamaño de la lesión, de la localización de la infección y de las características del paciente. Es bastante largo el tratamiento, ¿no? Incluso hemos visto pacientes que tienen un año de tratamiento y pueden quedar lesiones cicatriciales grandes. Okay. Con eso terminamos las dos primeras exposiciones. ¿Tienen alguna consulta con respecto al tema de TB o este segundo tema? ¿Ninguna consulta? ¿Todo bien? Ya. Entonces son 9:46. Ah, doctor, ¿y si hay dos infecciones? Algo me estaban preguntando. ¿Y si hay dos infecciones? Hay una pregunta acá que poner. Si hay dos infecciones, ¿cuál se prioriza? ¿Te refieres, por ejemplo, cuando tiene actinomicosis y alguna otra infección? No, no hay que, a ver, no hay una priorización. Tienes que tratar las dos al mismo tiempo. Por ejemplo, no, la actinomicosis está muy relacionada a pacientes que tienen inmunosupresión, sobre todo, de algún tipo. Si tu paciente tiene cáncer, tienes que seguir con el tratamiento de cáncer y hacer tratamiento por actinomicosis. Si tu paciente tiene tuberculosis y tiene actinomicosis, pues tienes que dar al mismo tiempo. Y felizmente el tratamiento no es muy complejo.
¿Cómo era la formación del signo? Ya, el signo de la serpiente es muy simple. Cuando ustedes, hay una diferencia entre el signo de camalote y el signo de la serpiente. Que le llaman, no es así lo describen, ¿ok? El signo de camalote, para que lo tengan en cuenta, es cuando nosotros vemos un nivel hidroaéreo, ¿ok? Y en el nivel hidroaéreo no es totalmente plano, o sea, ustedes no ven una línea plana, van a ver un pequeño sobrenadante, una irregularidad. Esa irregularidad que van a ver en el nivel hidroaéreo es la membrana que está flotando. Por eso se llama signo de camalote o lirio del agua. Pero a veces van a tener pacientes en los cuales no se va a ver ese sobrenadante, sino la membrana va a estar dentro del nivel líquido, como lo pueden ver ahorita en la imagen. No sé si están viendo la imagen ahorita. La imagen que están viendo, ¿no? Es donde está la membrana, ¿no? Dentro del nivel líquido. Entonces, eso le llaman el signo de la serpiente. No está sobrenadando, no está sobre el nivel, como el signo de camalote, sino la membrana está dentro del nivel líquido. Y como ustedes pueden ver, parece un gusanillo, ahí es una imagen bien hiperdensa, que está dentro de una imagen hipodensa, que es el líquido. A eso le llaman signo de la serpiente. Y bueno, evidentemente solamente se puede ver en tomografía, no es un signo que se pueda ver en radiografía. El signo de camalote lo puedes ver en radiografía y en tomografía. El signo de la serpiente no, solamente lo puedes ver en tomografía. La membrana encarcelada lo puedes ver en radiografía, aunque un poco difícil, pero sobre todo se va a ver, debe definir mejor en tomografía, que es cuando se vacía todo, ahí no vas a ver un nivel, sino ya se vació todo el contenido líquido y la membrana lo tienes ahí adentro. Es la diferencia. ¿Alguna otra consulta? Bueno, mientras van esperando preguntas, vamos a descansar de 10 minutos, ¿les parece? A las 10 empezamos la última charla, que no es tan larga tampoco. Ya, perfecto. Entonces, 10 en puntos, empezamos la última charla. Listo. Entonces, estírense para que no les salgan caras y nos vemos en 10 minutos.